hermano, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Nosotros estamos hablando sobre el Espíritu Santo, sobre el bautismo con el Espíritu Santo y la verdad, como buscamos la dirección de Dios en todo, no vivimos una vida sistematizada, dependemos de Dios para todo. Entonces, hoy voy a hablar sobre un tema que la verdad estaba en mi corazón y es un tema muy actual. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 22, versículo 1. Creo que si quieren mirarlo acá, es el mismo, no está sacado nada, es como está en la Biblia, está acá. Dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábola, diciendo, solo para aclarar, el otro video no se fue todavía a YouTube, no por causa mía, sino por causa del técnico que todavía estaba de viaje y esta semana, si Dios quiere, va. Ese video también se va a YouTube. Entonces, si quieren seguir, me parece bien. Si quieren después mirarlo tranquilo en sus casas, bajarlo, estar al lado de él con la Biblia abierta, maravillosamente. Entonces, le dijo con una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de diente, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Esa parábola, hermanos, se ha muchas veces interpretada equivocadamente y les digo por qué. Porque en la mayoría de las veces se han predicado ya esa parábola diciendo que acá Jesús estaba se refiriendo a los judíos, que Jesús vino, hizo invitación a los judíos, pero los judíos lo rechazaron y entonces Jesús se refirió a esa parábola a los judíos. Y esto, hermanos, vamos a analizarlo bien y nosotros estoy intentando hacerlo así para que ustedes, hermanos, crezcan de cómo interpretar la Biblia. Si nosotros miramos bien la parábola de Jesús, nosotros vemos que Jesús hace dos invitaciones en esta parábola. En esta parábola hay dos invitaciones. Una, envió sus siervos, acá estamos claro que la boda es el reino de Dios. Jesús empieza diciendo sobre el reino de los cielos.
El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta a su hijo. Y para eso creo que todos tenemos muy claro quién es el reino de los cielos. El reino de los cielos empezó cuando Jesús vino a esta tierra a llevar el mensaje de salvación a toda la humanidad. Por eso Juan el Bautista apareció y dijo: ha llegado a vosotros el reino de los cielos, o reino de Dios, que es lo mismo. Entonces, el rey, nosotros sabemos que el rey es Dios, que está haciendo una boda a su hijo. ¿Cuál es la boda de su hijo? Es la unión de Cristo con su iglesia, que Cristo va a morir por la humanidad. Todos aquellos que vienen a Cristo, que el Espíritu Santo los trae a Cristo y forman parte de un cuerpo, esas personas estarán de bodas con su Hijo, que es Jesús. Hasta aquí creo que todos concordamos. Envió a sus siervos a llamar a los convidados. ¿Quién eran los convidados? Era el pueblo judío. Fue la primera invitación que Dios empezó con el mensaje de Él, enviando siervos a llevar el mensaje al pueblo judío desde el Antiguo Testamento. Y ese pueblo, esos convidados, siempre fueron rebeldes a la voz de Dios. Esto solo leer el Antiguo Testamento, ustedes se dan cuenta que este pueblo, desde el principio, desde su salida de Egipto hasta Malaquías, nosotros vemos, ese pueblo sufrió, fue cautivo, fue castigado por Dios, y siempre, escuchen, siempre, un pequeño remanente perseveró en pos de Dios de este pueblo. Entonces, la Biblia volvió a enviarles otros siervos diciendo: decida a los convidados de preparar. Entonces, acá Dios mandó profetas llevando el mensaje a ese pueblo. Volvió Dios a mandar siervos, volvió Dios a mandar profetas. Juan el Bautista, cuando vino, anunció el mensaje. ¿A quién? A ese pueblo, a esos convidados que son los mismos, al pueblo judío. Y acá metafóricamente está diciendo que la fiesta está pronta, que ya está todo, que Dios ya trajo el mensaje, que ahora vino la plenitud de Dios, de su Hijo, en medio de los hombres. ¿Y cómo reaccionaron esos invitados? Nosotros vemos, no hicieron casos. Acá vemos que unos no lo negaron, pero ¿sabe qué? Fueron a sus labranzas, otros a sus negocios, y otros de tan malos afrentaron a los siervos y los mataron. Y acá está refiriendo, hermanos, a los judíos. Entonces la primera invitación fue hecha a los judíos por Dios. ¿Y qué hizo el rey? El rey se enojó, enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Cuándo se cumplió esto? En los años 70 después de Cristo. En los años 70 después de Cristo, el general Tito entró y destruyó totalmente a Jerusalén. En el año 100, con el emperador Adriano, el pueblo judío dejó de existir como pueblo judío. Dejó de existir. A partir del año 100, terminó. Por eso el emperador Adriano puso Palestina. ¿Usted sabe por qué puso Palestina? Ustedes dicen, ¿y por qué? ¿De dónde vino Palestina? Bueno, Palestina le puso el emperador Adriano como una afrenta a los judíos. Porque como él sabía que los filisteos siempre fueron enemigos de los judíos, y él puso el nombre palestino, porque el nombre palestino en el idioma hebraico o en el idioma árabe es la misma palabra de filisteos. Entonces, cuando yo voy a hablar palestino, yo no digo palestino, yo digo filisteo en mi idioma. Y esto fue la afrenta más grande. Y a partir de allí, todo ese pueblo se tornó Palestina, que era una mezcla de varios pueblos de la región que hasta el día de hoy son enemigos mortales del pueblo judío. Entonces, hoy aprendiste quizás de dónde viene la palabra palestino. Entonces, acá se cumplió la primera invitación. Dios, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba yendo a la cruz y las mujeres lloraban? ¿Qué dijo Jesús? Mujer, no lloren por mí, lloren por vosotros y por sus hijos.
Cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, ¿qué hizo? Lloró por Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y a quien te has enviado. Es que, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina, cubrir sus polluelos y tú no quisiste? Entonces, sobre ti vendrá destrucción. Y acá se cumplió en los años 70. Ahora, vemos que la parábola sigue. Y sigue con otra invitación. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Es decir, la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel recibiera el Mesías que tanto lo esperaban y llevase el mensaje a las naciones. Y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Rechazó el Mesías. Pocas personas abrazó el mensaje del Mesías. Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ir pues a las salidas de los caminos. Y viste, ahí, hermano, importante comprender el lenguaje de la Biblia. Si no entendemos el lenguaje de la Biblia, interpretamos parábola, símil, anécdota, todo de la misma forma. Y no son, hermanos, cada una tiene una explicación diferente de la otra. Es muy importante comprender el lenguaje que la Biblia habla. Entonces, cuando yo leo acá, ir y salir a los caminos, para nosotros no es nada. Pero esa parábola, esa palabra acá, a la salida de los caminos quedaban las prostitutas, los inmundos, los rechazados por el pueblo. Salían y quedaban a la salida de los caminos para tener una misericordia, para mendigar, para recibir algo para sustentarse. Los leprosos, por ejemplo, estaban en las salidas de los caminos cuando no los llevaban al valle de los leprosos y los ponían allá. Entonces le dijo, vayan a la salida de los caminos y llamad a las bodas cuanto halléis. Ya no puso especificación. ¿Cuánto halléis? No importa quién. ¿Cuánto halléis? Invitad a las bodas. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y acá otra cosa, yo puse acá para que podamos interpretar. Nosotros que miramos, si yo no pongo esto y te digo, hermano, ¿qué son los malos y los buenos? Y vamos a entrar en las suposiciones. En el idioma bíblico, cuando fue escrita la Biblia, todo gentil era malo. Todo gentil era malo. Ponelo en tu cabeza porque el próximo estudio, cuando vamos a hablar sobre Hechos de los Apóstoles, tenés que tener ese bien claro. Todo gentil para el judío era malo, era impuro, era inmundo. Samaritano, gentil, todos los llamaban, ¿sabe qué? Perros. Para un judío. Entonces, cuando dice acá, para malos y buenos, lo que está refiriendo a gentiles y a judíos. Porque el judío se consideraba el pueblo perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué decían a Juan el Bautista? Nosotros somos descendencia de Abraham, somos hijos de Abraham, somos la clase A del mundo. Por eso acá dice que el rey, enojado con los invitados, con los judíos, le digo, mira, salen por el camino e inviten a todos. Invitan a todos. Y bueno, porque las bodas, la verdad, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Quién eran los convidados? Gentiles y judíos. Ya acá la invitación, acá a partir de acá ya no está más hablando de judíos. Acá está hablando de la iglesia, si vamos a poner una palabra. Acá estamos hablando de la iglesia de Cristo. Pero entró el rey para ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Él mandó invitar a todos, pero entró y vio que había un hombre que no estaba vestido de boda. Y el rey le pregunta, ¿cómo entraste sin estar vestido de boda? El hombre se enmudeció. Entonces el rey dijo a su sirviente, átale los pies y las manos y échale en las tinieblas de afuera, allí será lloro y crujir de dientes. Y en referencia a esto, Jesús pronuncia una frase terrible.
porque muchos son llamados, pocos son escogidos. ¿Cuántos son llamados? Todos. ¿Cuántos son los elegidos? Pocos. ¿Porque Dios quiso elegir pocos? No. Bueno, hermano, vamos a hacer una pregunta entonces. ¿Por qué fue echado afuera ese hombre? Creo que ya todos entendemos plenamente el pasaje bíblico, ¿verdad? ¿Por qué fue echado fuera ese hombre? Antes de empezar, hermanos, quiero solo decirles una cosa. Hermano, este pasaje debe llevarnos a sacudir nuestros corazones y nuestras vidas. Escuchen, reflejar qué vida de cristianos estamos llevando. Eso debe sacudir nuestras corazones. Porque, hermanos, si no entendemos que el padrón de Dios en las Escrituras es totalmente diferente del padrón de Dios que los hombres han puesto para los cristianos, hermanos, podemos cometer grandes errores de ser parte de ese muchacho. Podemos estar igualmente a ese muchacho, porque, hermano, entendémoslo de una vez para siempre. Ser parte de una organización, participar de un grupo, tener una Biblia, decir soy de Jesús y venir a las reuniones, eso no te hace ni a ti ni a mí cristiano. Eso está claro en todas las Escrituras. Por eso es muy importante, hermanos, pensar en esta mañana qué tipo de cristiano yo vivo. Y no es lo que el hermano Fares o lo que el hermano Gabriel o lo que... No, hermano, es lo que las Escrituras dicen. Esta semana me mandaron una encuesta brasilera. Hicieron una encuesta, hermano, menos de 10% de los cristianos, que es un país que dice que 90% son cristianos, menos de 10%, hermanos, tienen un costumbre de leer la Biblia. Y esto quizás no nos dice nada, hermano, pero eso es terrible. ¿Sabe para quién no es terrible? Para quien conoce las Escrituras y sabe que está cumpliendo exactamente las Escrituras. De que un montón de gente van a estar corriendo en pos del Señor, pero poca gente realmente quiere conocerlo, nutrirse de Él, hacer su voluntad y seguirlo. Entonces, ¿por qué fue echado fuera ese hombre? Vamos a hacer un análisis y después llevarlo para nuestras vidas. ¿Por qué fue echado ese hombre? ¿Por malas obras? ¿Por malas obras? Vemos. Entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. No dice, hizo algo malo. No dice, practicó cosas. No dijo que no estaba vestido de bodas. ¿No? Acá vemos que no estaba vestido de bodas. En el versículo 22, bodas representan el reino de Dios, a donde Cristo, el Hijo de Dios, es el novio que será entronizado por medio de su iglesia. Nosotros sabemos en Apocalipsis capítulo 19 que hay incluso una frase así: dichosos los que hacen parte de las bodas del Cordero. Dichosos. Entonces nosotros sabemos que ¿cuál es el único medio, hermano, para entrar al reino de Dios? Ya que las bodas representan el reino de Dios. ¿Cuál es el único medio de entrar al reino de Dios? Que alguien me diga. Cristo. ¿Sirve las obras? ¿Sirve? ¿No falta una reunión? ¿Sirve? No sirve nada. No sirve nada, hermano. Eso es lo que la parábola dice. El rey entró, vio un hombre, no está vestido de bodas. Sabemos que las bodas es el reino de Dios. Y sabemos que el único medio de entrar al reino de Dios en todas las Escrituras es Jesucristo. No hay otro medio. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por Jesús. Entonces, hermanos, acá vemos un hombre que tiene conocimiento sobre el reino de Dios.
Eso es muy importante. Ese hombre fue a la fiesta. Estaba dentro. No es un ignorante que estaba caminando, tropezó ahí, entró y no sabía lo que estaba haciendo. Ese hombre estaba plenamente consciente, estaba dentro de las bodas, de la boda. Estaba plenamente adentro. Ahora, ¿cómo estaba ese hombre? Pero estaba sin vestes adecuadas que lo habilitan para entrar y estar en la boda. Y esto es el reino de Dios. Entonces, dijimos, ¿cuál es el único medio de entrar al reino de Dios? Jesús. No hay otro. Entonces, ¿qué problema tiene ese hombre? ¿O qué tenía ese hombre? ¿Qué es lo que ese hombre no tenía? No creía en Jesús. No tenía una vida nueva en y con Jesús. Ese es el motivo, la explicación que cualquiera, mirando atentamente, se da cuenta que el motivo de ese hombre, pero este es el verbo que Jesús usa. El verbo que Jesús usa es vestir. Es vestir. Nosotros dijimos no creía. ¿Usted sabe? Nosotros dijimos ahora, ¿por qué? Porque no creía. Pero Jesús no usa ese verbo, no creer. Y uno puede preguntar, ¿por qué Jesús no usó el verbo no creer? Usó la palabra vestir. Porque creer puede ser, no hacer. Creer puede ser totalmente emocional. El miércoles nosotros hablamos sobre ese tema un poquito. De que si yo pregunto a mi esposa por qué la amo, yo no puedo probarle por mis emociones. Yo puedo probarle a mi esposa por mis emociones cómo la amo. ¿Usted cree que si yo le digo mi amorcita, mi love, y le hago, como se dice, el corazoncito, ¿tú crees que eso es prueba de amor? ¿Cómo le pruebo a mi esposa que la amo? Con mis hechos, con mis actitudes, con mi vida. No existe otro medio que yo pueda probarle a ella que la amo a no ser con mi vida, con mis actitudes, con mis hechos. Por eso Jesús dijo, vestido. No estaba vestido, porque creer, hermanos, puede ser muy engañoso, porque en Adán, cuando caímos del pecado, nos tornamos totalmente víctimas de nuestras emociones. Y las emociones, hermanos, han delacerado montones y montones de gente en todas las áreas, principalmente en la área espiritual. Porque en la área espiritual consideramos nuestras vidas en lo que nosotros sentimos. Y esto, hermanos, empezó desde cuando Jesús anduvo en la tierra. Cuando Pedro le dijo a Jesús, por ti iré a la muerte. Aunque todos te niegan, yo no te niego. Por ti iré a muerte. ¿Ustedes creen que Jesús estaba fingiendo? ¿Ah? Pedro no estaba fingiendo. Pedro estaba actuando plenamente según sus emociones. ¿Y sabe qué aprendió después que Jesús resucitó? Porque Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y las 3 veces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, Pedro, no importa lo que tú sientes. Comienza a evaluar tu vida por lo que tú eres, por cómo actúa, por cómo vive, por cómo sirve. No hay más por lo que tú sientes. Entonces acá es un verbo muy importante de nosotros, detenernos, que Jesús dijo, no es porque no cree, no es porque rechazó al rey, simplemente porque no estaba vestido de vestimientos de las bodas. Y nosotros vemos que vestimentas de bodas, hermanos, era Jesús. Ese hombre no tenía una vida en Jesús. Ahora una pregunta. ¿Cuándo nos revestimos de Jesús? ¿Cuándo un cristiano se reviste de Jesús? Vamos a ir más rápido porque si no... Hermanos, cuando nacimos de nuevo por el Espíritu Santo, la Biblia dice en Efesios que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos ajenos de Dios por la vida, ajenos de Dios
por la vida que llevábamos. Vivíamos totalmente distintos, lejos de Dios, aunque todos nosotros quizás éramos religiosos. Y acá plenamente Juan dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando nacimos del Espíritu de Dios, bueno, tenemos una vida espiritual, interior, conectada con Cristo, revestida de Cristo. Entonces, y ese nuevo nacimiento es cuando el Espíritu Santo nos regenera. ¿Sabe lo que es regenerar? Es volver a generar de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos nacidos. Nosotros ya teníamos vida. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hizo? Nos hizo de nuevo espiritualmente por su poder. ¿Y qué? Nos bautizó en el cuerpo de Jesús. Eso es la vida de un cristiano. Él recibe la vida del Espíritu, nace del Espíritu, tiene una vida espiritual nueva, una vida que vuelve para Dios de nuevo, y el Espíritu de Dios nos regenera, porque antes no queríamos a Dios, vivíamos una vida totalmente religiosa, ahora queremos vivir para Dios, adorar a Dios, servir a Dios y conocer a Dios. Y esto es lo que pasa, cuando somos regenerados, somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y eso lo dice plenamente Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y ese cuerpo es el de Cristo. En Gálatas 3, 27, dice el apóstol Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. ¿Qué es lo que ese hombre en las bodas no tenía? Vestiduras adecuadas. Y acá Pablo dice claramente, lo que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Quién nos bautizó en Cristo? El Espíritu Santo. En Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Vemos, hermanos, en la carta de los Romanos nos ordena, en el versículo 13 y 14, vestirse del Señor Jesús. Vestidos, dice el verbo, del Señor Jesús. Está resumido el versículo. Pueden mirarlo. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Qué es estar vestido de Cristo? ¿Qué es, hermano, estar vestido de Cristo? Venir a la iglesia, ser parte de la organización, bautizarse, tener una Biblia. ¿Esto es ser vestido de Cristo? No, hermano, esto no tiene nada que ver con vestirse de Cristo. Vamos a ver entonces lo que es ser vestido de Cristo, ya que todo se trata de las vestes de las bodas y las vestes estar vestido de Cristo. Entonces vamos a ver lo que la Biblia explica sobre estar vestido de Cristo. Entonces, vestirse de Cristo según la Biblia, hermanos, primero es arrepentimiento. ¿Ustedes sabían de esto? ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento, yo estoy yendo, me doy cuenta que estoy errado, doy vuelta y cambio de camino. Eso es arrepentimiento, de una forma muy simple de decirla. Entonces, arrepentimiento, vemos, hermano, que de cierta forma, yo estoy hablando voy a hablar de pocos pasajes, porque si fuéramos a hablar de todos los pasajes, hermanos, pasaríamos una semana. Entonces, vestirse de Cristo es arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento, si ustedes quieren abrir, si no, vamos a tenerlo acá, después ustedes lo analizan en tu... Arrepentimiento, hermano, empieza acá. Pablo lo describe plenamente en un pasaje totalmente lo que debe pasar en la vida de un cristiano. Está descrito en las 3 fases que debe pasar en la vida de cristiano. Dice así: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tiene que hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora vamos a leer esos mismos 2 pasajes en su estado original, que es como fue escrito en el griego. Dice así: si en verdad lo oyeron, ¿oyeron qué?
el mensaje, el evangelio. Si en verdad oyeron el evangelio y han sido enseñados por Él, ¿quién es Él? El Espíritu Santo, conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Y a dónde encontramos esa verdad de Jesús? En la Biblia. Pero no solo en la Biblia, hay que abrir la Biblia para encontrarla. No tenemos que depender de un hombre que trae mensajes, que usa versículos aislados de la Biblia y maneja la Biblia a su forma, y nosotros como bobos escuchamos y tragantamos todo lo que se nos dice. Esa es la tragedia de millones de cristianos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La verdad que está en Cristo Jesús. Dice así: con respecto a la vida que antes llevaban, la vida que antes, ¿qué quiere decir? Vestirse de Jesús, hay antes y hay después. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Yo no tengo una campera, pero si tuviera una campera, es exactamente desvestirse, sacar. Y ese es el verbo que se usa en la Biblia. Es quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Qué deseos engañosos? Emociones. Señores, emociones. Ahora, ¿no? Vestirse de Cristo según la Biblia también es renovar la mente. Renovar la mente. No es sacudir las emociones. No es girar las emociones. No es vivir totalmente en trance. Renovar la mente. ¿Qué es renovar la mente? Efesios capítulo 4, versículo 23 lo dice claramente: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabe cuánto dice espíritu de su mente? ¿Qué quiere decir? Porque un montón de gente, cuando ve espíritu, ya se incorpora. ¿Sabe lo que quiere decir? En el espíritu de vuestra mente, quiere decir en la plenitud de tu ser. Renovar en tu plenitud. Esto es lo que está diciendo el texto. ¿Por qué debe haber renovación? Porque la Biblia, hermanos, dice que el nacido del Espíritu tiene la palabra de vida. Y esta palabra nos da, ¿qué nos da la palabra? 2 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿tú crees que la mente de Cristo es un chip? ¿Tú crees que tú tenés la mente de Cristo? Un cristiano tiene la mente de Cristo con un chip, que así que nos sacan un chip y nos introducen otro. No, hermano, no. Un cristiano vestido de Cristo anhela conocer la verdad de Dios y asemejarse a su Señor, transformando su mente por la palabra para vivir un nuevo hombre según Dios y para Dios. Esto es lo que nosotros vemos en el Evangelio. En todo el Nuevo Testamento, esto es lo que se ve en los que entraron en la fiesta, en los que se vistieron de Jesús. Entonces, otra cosa más. Entonces dijimos que vestirse de Cristo es arrepentirse, desvestir el hombre viejo. Vestirse de Cristo es renovar la mente por la verdad de Dios. Y también vestirse de Cristo es transformación de vida. Transformación de vida. Y esto lo vemos claramente en Efesios capítulo 4, versículo 24. Dice ese versículo: y vestíos. ¿Viste que vuelve a usar la misma frase, la misma palabra? No dice y creen. No dice creen, vuelve a usar. ¿Qué quiere vestir? Es un hecho, es una acción. Y vestíos del nuevo hombre, criado según quién. ¿Criado según quién, hermanos? Según Dios. O según lo que yo quiero.
según lo que me gusta, según lo que deseo, según lo más fácil. No, hermano, criado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermano, y este nuevo hombre que revela a Cristo en nuestra vida, vive viviendo en santidad. ¿Qué es santidad? Separado para Dios. Palabra santidad es separado para Dios. Y en justicia, ¿qué es la justicia? Es según la verdad de Dios. La justicia de Dios es la verdad de Dios. Revela a Cristo en su vida. Esto es lo que dijo Juan: producid frutos dignos del arrepentimiento. Entonces, hermanos, ¿por qué Jesús dijo producir frutos dignos del arrepentimiento? Porque quería ver acción. Quería ver vidas transformadas. Es decir, lo que tú dices: Señor, te amo hasta el cielo, Señor, no falta una reunión, Señor, eso no vale. Lo que Dios quiere ver en tú: hechos, acción, vidas transformadas, producir frutos. No dijo: decime cuánto me quieres, decime cuánto cree en mí, decime cuánto es el tamaño de tu fe. No dijo esto el Señor, dijo: producir frutos dignos del arrepentimiento. Entonces, comparamos ahí con las palabras de Jesús. Jesús, hablando a los religiosos judíos, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo a los religiosos judíos? Jesús mismo. Mateo 21, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Se acuerdan? Aquí Jesús dijo a los primeros invitados que rechazaron la invitación, que no quieren saber, que propio Jesús le decía: examinar las escrituras que de mí habla. No quisieron, lo rechazaron, lo negaron y lo mataron. Y Jesús dijo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. Ahora yo pregunto, ¿los judíos no creían? ¿Los judíos eran ateos? ¿Eran agnósticos? Hermanos, eran más religiosos que cualquier religión. Vivían de sacrificio en sacrificio. Pasaban horas y horas en oración. Pasaban días y días en ayunos. Si fuéramos a comparar la exteriorización de ellos, hermanos, nos ganan por año luz. Por año luz. Pero ¿sabe qué? Lo que con toda su religiosidad no produjeron el fruto del reino de Dios. Ahora vamos a pensar: el que no está vestido de Cristo, ¿qué característica tiene? Y la Biblia lo dice. El que no está vestido de Cristo, entonces, ¿qué característica tiene? Vamos a decir lo que la Biblia lo dice, hermanos. Primero, apariencia sin consistencia. Eso, hermano, cada uno evalúa su propia vida. Cada uno, porque la palabra de Dios nos envía, hermano, para que evaluamos nuestra vida. Para que en el fin del camino, hermano, no llegamos y el rey nos pregunta: ¿tú cómo entraste? Y decirle: mira, Señor, yo hace 50 años, nací en la iglesia. Jesús quizás te dice: no te conozco. Está desnudo. No veo mi hijo en ti. No veo una vida nueva. Entonces, por eso es importante. Los que no están vestidos de Cristo, hermanos, tienen una característica, la Biblia lo declara: apariencias sin consistencias. Todo lo que yo voy a citar ahora, hermanos, está en la Biblia y está dicho para la iglesia. No es para el mundano, es para la iglesia. Porque desde la época de la iglesia, en las iglesias, hermanos, comenzó a haber montones y montones de gente que solo quería vivir religión. No es de hoy. Escuchen, no es de hoy que la gente quiere vivir una religión. Crearon religión a su manera y decidir a dónde me sirve, a dónde me gusta, y allí quiero yo vivir mi propia religión. Eso, hermano, desde la época bíblica. Por eso todos los pasajes están dichos a la iglesia. Entonces, apariencia sin consistencia.
Pablo escribiendo a Timoteo le dijo que tendrán, Pablo habla aquí, los últimos tiempos. Recuerden que los últimos tiempos de la Biblia es después de Jesús resucitó y la iglesia empezó su caminar. Dice así, que habrá personas que tendrán apariencia de piedad. ¿Usted sabe lo que es apariencia de piedad? Que decir, ¿quién te vio entrar por allá y si sabe que acá está la iglesia, va a decir, mira ese hermano, qué devoción tiene ese hermano? Mira, todos los domingos viene a la iglesia. Eso es la apariencia de piedad. Apariencia de piedad es, mira, el hermano lleva su Biblia, no tiene vergüenza de la Biblia, lleva la Biblia con él. ¿Sabe qué? Eso es apariencia de piedad. Apariencia de piedad es cuando tu vecino le invita a tu vecino y dice, Señor, gracias por ese alimento, bendícelo, amén. Y el vecino dice, ay, qué apariencia de piedad ese hermano tiene, qué temor, es todas esas y montones de baboseras que hoy tenemos, hermano, son apariencia. ¿Sabe lo que quiere decir apariencia? Que solamente fachada. Solamente fachada. Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Sabe lo que es la eficacia? Es la consistencia. ¿Cuál es la consistencia de la piedad? Ya que piedad es referente a las cosas de Dios, vamos a decirla más simples. ¿Cuál es la eficacia de una vida con Dios? Es una vida que realmente refleja a Dios. Es una vida, la consistencia, la eficacia de un cristiano, ¿sabe cuál es? Que su vida esté basada en la palabra. Que su vida se nutre de la palabra. Que de cierta forma sea una palabra ambulante. Que sus hechos sean según la palabra. Que sus palabras sean según la palabra. Que sus respuestas sean según la palabra. Que toda su vida sea totalmente en esta eficacia de la verdad de Dios. Otros, ¿qué otra característica tenemos? Resisten a la verdad, siempre están aprendiendo y no cambian. ¿Conocen algunos así? Los que somos viejos. ¿Conocemos a algunos así, hermanos? Personas que años nacieron en la iglesia. Y quiero decir que, hermano, si tú naciste en la iglesia, con todo respeto, tú sabes que yo no largo flechas directas. Pero ¿sabes mi mayor tristeza? Mayor tristeza, hermano, que en todos mis 26 años de cristiano, generalmente las personas que nacieron en la iglesia son las personas más distantes de Dios. No generalizo, voy a aclarar, no generalizo. Son personas que porque nacieron en la iglesia, porque tienen todo acá, hermanos, creen que está pronto, lo tienen el sello. Creen que tienen la garantía. Y hermano, un montón de esos hermanos están perdidos porque no están vestidos y su vida no refleja la vida nueva de Cristo. Y siempre están aprendiendo. Pero ¿sabe qué? No cambian. El que es bruto sigue bruto, el que es mentiroso sigue mentiroso, el que tranza sigue tranza, el adúltero sigue adúltero, el fornicario sigue fornicario, el avaro sigue avaro, el celoso sigue celoso y sigue viviendo así vida tras vida, año tras año, año tras años, y dicen son cristianos. Pablo diciendo, siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sabe por qué nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad? Hermano, porque no están dispuestos sus corazones a aceptar la verdad. Porque no quieren aceptar la verdad, y cuantos son deparados con la verdad, hermano, la tuercen, le hacen una vuelta, le hacen una interpretación, y hay de aquello que quiere, llega y le dice, mira, está totalmente equivocado. Esto es lo que tú piensas, no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Y después te saca versículos bíblicos sueltos que no tienen nada que ver con el contexto general de la Biblia. Por ejemplo, de no juzguéis, la primera parte, ¿quién es tú para juzgar? O que ¿viste que Jesús perdonó a la adúltera? Sí, hermano, Jesús perdonó a la adúltera, sí, es un versículo que tanto está usado, pero Jesús le dijo, no peques más. Jesús le dijo, te perdono, pero vaya, no peques más. Si ella volvía a ser adúltera, iba a tener la aprobación del Señor.
Y va a decirle, bienvenida mi hija, no importa, vení aquí, yo soy puro amor. Yo soy puro amor, venga nomás que te acepto, ¿cómo estás? Así es. No, hermano, no, eternamente no. Entonces, ¿qué característica tienen? De manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así estos resisten a la verdad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que verdad es verdad, es palabra, es la palabra de Dios? Es la palabra, porque ¿cómo conoces a una persona? ¿Cómo sabes la dimensión de una persona en su vida espiritual? Es una persona que habla la Biblia y no tiene temor de decirte, aquí está escrito, así está escrito, acá está escrito. Es lo que Jesús hizo con el diablo. Jesús podía, hermanos, con un soplo exterminar con el diablo. ¿Qué dijo? Está escrito, está escrito, está escrito. Venció y nos dejó una lección que la virtud y el poder de la verdad debe ser en está escrito. No en lo que tú sientes, no en lo que tú piensas, no en lo que tus emociones burbujan. En absoluto. Otro. Viven por sus emociones. ¿Conoce algo de esto? ¿Conoce? No, hermano, el mundo no. Los cristianos hoy no viven. Los cristianos, hermano, viven como hechos de los apóstoles, como los bereanos. Abren la Biblia, lee la Biblia, entiende la Biblia, estudia la Biblia. Consta, hermanos, que las reuniones más deficientes de todas las iglesias, ¿sabe cuáles son? De todas las iglesias, buena. ¿Sabe cuáles son? Las reuniones más deficientes son las reuniones de estudio bíblico. Y sabe, cuando un cristiano, hermano, puede y no venga a estudiar la Biblia, tiene que evaluar qué tipo de cristiano es. Que evalúe qué tipo de cristiano es. ¿Para qué el Espíritu me dio vida? ¿Para qué? Si no es para estudiar la verdad, entender la verdad, para que la verdad me confronta y para que la verdad renueva mi vida y todo mi ser. Entonces, viven por las emociones. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabe lo que es doctrina? Enseñanza. ¿Enseñanza de qué? De la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Sino teniendo comezón de oído. Se amontonarán. ¿Te das cuenta? La secuencia. Observen la secuencia. No quiere la sana doctrina. Mire la secuencia. Cuando tú rechazas el estudio sistemático de la palabra, ¿qué va a pasar? Va a tapar tus oídos. ¿Y sabe cuando tapa tus oídos qué va a hacer? Va a buscar maestros que conforme a sus propios concupiscencia. Acá concupiscencia no es deseos malos. Acá concupiscencia es deseos personales, propios. Entonces, escuchen. Por eso, hermano, se abre iglesias. ¿Cómo se abre? No, la verdad está abriendo más iglesias que empresas. Y no tengo ningún fin político en decir eso. Pero realmente, hermanos, te abre más iglesias que comercio. ¿Y sabe por qué? Porque hay cliente. Hay cliente que está buscando iglesias locales que hablan lo que yo quiero, que digan lo que yo quiero, que masajean mi hombre viejo, que no me sacan mi vestidura vieja, que por lo contrario, que me pongan perfume francés sobre mi vestidura vieja. ¿Para qué? Para que no hede más mi vida podrida interior, con todo respeto lo digo. Hermano, eso está en montón. Que suena siempre en tu oído lo que Jesús dijo. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Pocos son escogidos. Entonces, hermano, eso es una realidad en abundante. Eso ya es una pandemia hoy. Eso ya es una pandemia, hermano. Yo hace 20 años que vine de Uruguayana. En 20 años que vine de Uruguayana, había en Uruguayana 8, 10 iglesias evangélicas. Hermano, hoy te vas a una cuadra, vas a encontrar como 8, 9 iglesias. Garajes que se sacan el auto, lo ponen en un garaje y pagan su alquiler, y un garaje se hace la iglesia pronto. Claro, eso da mucho más lucro, mucho más ganancia. Es comercio, eso es el comercio. ¿Y comercio por qué comercio? Porque venga como está, no importa.
¿Qué es lo que quiere escuchar? Aunque no crean, yo no lo vi, pero un pastor de gran estima dijo una vez que en una iglesia, en la puerta, había tipo un libro de sugerencia. Y pedían para los hermanos que están en la reunión que pongan ese libro, que si les gustó la reunión, si les gustó la prédica, si les gustó las canciones, como que si las canciones fueran para ellos. Nosotros vinimos a cantar para el Señor, no ni para mí, ni para ti, ni para nadie. Hermano, ¿y qué si te gustaría cambiar? ¿Qué cambiaría? En la puerta de una iglesia era sugerencia que pedían. ¿Sabe por qué? Ahora yo te pregunto, ¿por qué pedían esto? Para ver lo que le interesa a la gente. Ay, exactamente, hermano. ¿Qué es lo que te molesta? Que el hermano Fales habla alto. Bueno, entonces, hermano Fales, vamos a hacer un curso intensivo de comenzar a hablar bajo, porque los hermanos se molestan con la voz alta del hermano, y entonces no queremos perder los hermanos, porque tenemos grandes proyectos, y con los grandes proyectos necesitamos grandes recursos, entonces no queremos que salga. Y después nuestra estima no es lo mismo de decir somos unos 30, 40 personas, de decir somos 5,000, 2,000. Hoy hay iglesias de hermanos naturalmente lo publicaron así: queremos ser 5,000, queremos ser 5,000. Y decretaron que van a ser 5,000. Y hicieron de todo un griterío terrible, hermano. Ahora uno pregunta, ¿cómo van a llegar a ser 5,000? Predicando sana doctrina, agarrando al hermano, diciéndole: hermano, tu vida no está bien, concerta tu vida. ¿Tú crees que con eso van a juntar 5,000? Hermano, ni loco. Que era Dios que todas las iglesias, escuchen, que era Dios que todas las iglesias, hermanos, se amontonan de gente que ama a Dios. Hermanos, nosotros, nuestro anhelo no es ver esta iglesia crecida. Nuestro anhelo ver, hermano, toda iglesia que predica la sana doctrina, la verdad, sea crecida con personas realmente que desean y quieren amar y vestirse de la verdad, de la justicia de Dios. Entonces, hermanos, no quieren oír, y esto, hermano, es típico. Vamos a ver para otra. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Saben lo que es fábulas en griego acá? A estupideces, a mitos, a invenciones. Un día, cuando yo termino con la serie del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, vamos a dedicar un día solo para mostrarles video. Un día vamos así a almorzar juntos, vamos a mostrarles video de ver a qué punto hemos llegado. ¿A qué punto hemos llegado, hermanos? Y son estupideces. Sinceramente le digo que si le digo a Benjamín, ¿qué ves ahí? Benjamín me dijo: un bando de locos. No preciso una persona adulta, una persona chica que tiene el sentido común bien, mira y me dijo: son gente loca. Y esto, hermano, esto la Biblia ya lo dice. No es yo que estoy diciendo. La Biblia lo que dice. Cuando no quieres sana doctrina, tapa tus oídos, aparta tus oídos de la verdad. ¿Y sabe qué? No existe intermediario. Cuando tú tapas tus oídos de la verdad, va a comenzar con estupideces y historias en la vida de la iglesia. Y esto, hermano, lo dice claramente la Biblia. Los que no están vestidos de Cristo tienen el entendimiento embotado. ¿Sabe lo que es embotado? Es endurecido, encallado. Es decir, escuchan tanto que el entendimiento se torna como un callo. ¿Sabe el callo del dedo del pie? Que si tú le pones un alfiler no sentís nada. Así es. Entonces esas personas ya escuchan, ya oyen, leen la Biblia. ¿Sabe qué? El entendimiento está embotado. ¿Quién lo dice? No soy yo, él lo dice el apóstol Pablo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, consecuencia de resistir a la verdad. ¿Y de quién estaba refiriendo acá el apóstol Pablo? A los que salieron de Egipto. Salieron de Egipto con el poder de Dios. Dios le hablaba. ¿Y qué pasaba con esa gente? Cada vez que se endurecía interiormente a la voz de Dios, se endurecía al orden de Dios. ¿Qué es lo que querían? No queremos de otra forma que Dios nos guíe. Nosotros sabemos caminar muy bien en el desierto. ¿Y qué pasó con ellos? Dios mismo
los mató en el desierto. Ahora una pregunta referente a esto. ¿Cuántos entró a la tierra prometida? De 1 millón y poco de personas que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? ¿Qué dijo Jesús? Muchos son llamados, pocos son elegidos. Me pregunto, ¿es Dios quiso que los dos entraran solo a la tierra prometida? Muy bien. Seguimos adelante. Otra característica. No se apegan a la verdad con amor. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra. Es la palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando no se apega con amor a la verdad? Ahí lo dice claramente Tesalonicenses. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No dijo, no fueron a la iglesia, no hicieron parte de una denominación. No dice eso. Dice simplemente porque no recibieron la verdad con amor. ¿Qué pasa con ellos? ¿Satanás los engañó? No. Mira lo que dice. Dios les envía un poder engañoso. Hermano, no fue Satanás. ¿Sabe lo que Satanás aprovecha? ¿Sabe lo que Satanás quiere hacer? Hacerte andar por camino tortuoso. ¿Se dice así? Y lo que quiere hacer que tú andar por un camino que no es el camino de Dios. Al salir del camino que no es de Dios, ya logró su éxito Satanás. Ya logró. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían los enemigos de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que hizo Balaán con el pueblo de Dios? ¿Qué enseñó Balaán a Balac? Le dijo Balaán, mira, yo no puedo maldecir este pueblo. Más adelante Apocalipsis nos revela que Balaán enseñó a Balac, le dijo así, mira, ese pueblo es bendecido por Dios. Mientras que está en obediencia, es bendecido por Dios. Para derrotarlo, tienes que sacarlo de la obediencia a Dios. Entonces Balac empezó a mandar las muchachas de su pueblo a servir a ese pueblo. Ya no quería hacer guerra, mandó a servir a ese pueblo. ¿Y qué comenzaron a hacer los hombres de ese pueblo, de los judíos? Comenzaron a relacionarse con las mujeres paganas. ¿Y qué hicieron? Trajeron sobre sí la propia ruina. Es exactamente lo que Satanás hace. Él no quiere que tú, él lo que quiere que tú salgas. Él lo que quiere que tú no estés en obediencia debajo de Dios. Y ya con esto basta. Tu ruina viene temprano o tarde. Y acá mismo dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean. No querés escuchar la verdad. No querés escuchar, no querés escudriñar la verdad. ¿Quieres vivir por tus emociones burbujando? No quieres, bueno, siga burbujando con tu emoción. ¿Sabe qué? Vas a seguir burbujando toda tu vida. ¿Y sabe qué? Vas a vivir una vida totalmente hueca, desvestida de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios le pide a quien de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Otra característica de los que no están vestidos de Cristo es ser totalmente golpeados en su mente por Satanás. Y miren, hermanos, ¿dónde fue tentada Eva? ¿Dónde, hermanos? En su mente. En su mente. ¿Qué hizo Satanás? Lo que Satanás hizo, le dijo a Eva, dejó a Eva no recordar lo que Dios había dicho. Cuando Dios le dijo a Eva, ¿qué es lo que Dios le dijo a Eva? Palabra. Dios le entregó a Eva, ¿qué? Palabra. ¿Qué hizo Satanás? Hizo que Eva reaccionara en sus emociones sin recordar las palabras de Dios. Y nosotros sabemos la historia cuando dice que el fruto es bueno, es agradable a los ojos. ¿Qué es esto? Emociones. Tocó en sus sentidos. Y es agradable, da sabiduría. ¿Qué es esto? Emociones.
Entonces la trampa de Satanás, hermano, siempre fue llevándonos a actuar en las emociones y alejar nuestros oídos de la verdad. Y mira, Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice exactamente lo mismo. Le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros... ¿Qué son los sentidos? ¿Qué son los sentidos? Las emociones. Son tus emociones, hermano. ¿Cuáles son mis sentidos? Ver, oír, inhalar, hablar, el tacto, todo que son emociones. Se hallan de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es la sincera fidelidad a Cristo? La verdad. La verdad, lo que Pablo está diciendo, que Satanás, así como Satanás sacó a Eva de la palabra y la llevó a actuar en sus emociones, Pablo está diciendo, temo que Satanás vuelve a actuar lo mismo con ustedes. Le hace salir de la palabra y le hace vivir en las emociones. ¿Quieres sentir? Lo importante es sentir. No es así, hermano. Hoy estamos saturados de ese evangelio. Lo importante es sentir. Lo importante, siento paz. ¿Y qué te hizo la paz? Nada. Montón de gente que me dice, me pasó eso. ¿Y qué pasó después contigo? Nada, hermano, sentí paz. Sentí paz. Anda, practica 1 hora en un gimnasio y vas a ver qué sentís después. La misma sensación. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está lleno de hormonas. Y yo estoy seguro, si yo ahora, hermanos, hablo 2 minutos con una forma diferente, estoy seguro que todos ustedes se van a reaccionar interiormente diferente. ¿Por qué? Porque somos personas que somos cambiables. Somos cambiables. Si yo doy un grito acá, hermano, pateo el piso, y estoy seguro que dentro de ti algo va a reaccionar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo produce, hermanos, hormonas. En esto no estoy negando el poder de Dios, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que la vida, Jesús no murió en una cruz para que tú sientas. Jesús murió en una cruz para que tú tomas conciencia y cambias. Para que tú abrazas la verdad y la entiendas. Por eso Jesús murió en la cruz. Y acá miren lo que dice Pablo. Porque si viene alguno predicando, acá Pablo, el Espíritu Santo en la boca de Pablo nos muestra tres verdades falsas. Otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. ¿Cómo lo discernimos? ¿Cómo yo discierno cuál es el Jesús verdadero? ¿Cómo yo discierno que el Espíritu es el Espíritu de verdad? ¿Cómo yo discierno el Evangelio verdadero? Con tus emociones no vas a discernir ni tu foto en un espejo. Tú solo vas a discernir, hermano, con la verdad. Por eso Pedro dijo, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Antorcha, cuando conozco la verdad, hermanos, tengo la seguridad más plena y absoluta de toda mi vida. ¿Paro o sigo? Déjame terminar solo esa parte. Porque muchos son llamados y pocos son elegidos. ¿Por qué muchos son llamados y pocos elegidos? Bueno, la Biblia, yo voy a responder lo que la Biblia dice. Hermano, porque pocos quieren llevar su cruz y seguir su Señor. ¿Qué dijo Jesús? No lo digo yo. Aquel que quiere venir en pos de mí, ¿tomar qué? Hechos, ¿no? Un sentir. Hechos, acción, obediencia, renuncia. Toma tu cruz y venga en pos de mí. Hermanos, y hoy pocos quieren. La gente ya ni se predica la cruz. ¿Sabe cuándo se predica la cruz? Semana Santa. Y ya ni en Semana Santa. Ahora en muchas iglesias se hacen un teatro, una coreografía. Ya no se habla más de cruz. Ya el cristianismo de hoy tiene que ser sin cruz, sin sangre. ¿Para qué sangre? Es horrible. Hermanos, pocos son elegidos
Porque pocos quieren llevar la cruz y seguir en pos del Señor. Hermano, muchos son llamados, pocos son elegidos, porque pocos anhelan conocer la verdad, estudiarla y practicarla. Yo te hago una pregunta. Yo te hago solo una pregunta. Esa semana que pasó, ¿cuánto tiempo gastaste con la palabra de Dios? No me lo diga a mí. ¿Cuánto tiempo pensaste? Ahí ya tú mismo ya te das cuenta. Si yo fuera un falso profeta, diría, así dice el Señor. Mira, hermano, y mire, lo digo sin equivocarme. Así dice el Señor. De ustedes, ninguno gastó 1 hora por semana con la Biblia. Y no me equivoco. No me equivoco. ¿Sabe por qué? Porque si, hermanos, si gastamos 1 hora por día con la palabra de Dios, ¿sabe qué? Nuestra vida sería diferente. Nuestra vida sería diferente. ¿Cuántas horas oraste esa semana? ¿Cuánto tiempo pasaste con Dios a solas? Ni voy a profetizar, ¿por qué? Por más bajo que vengo, voy a estar errando, voy a ser un falso profeta. Es porque esos hermanos son pocos, los escogidos. Muchos son llamados, están llenas la iglesia. Hoy está llena la iglesia. Que, hermano, ¿cuántos conocen esa verdad? ¿Cuántos están viviendo esa verdad? Hermano, muy pocos. ¿Por qué muchos son llamados y pocos elegidos? Porque pocos quieren desvestir el hombre viejo. Pocos quieren desvestir ese hombre viejo. Es terrible que sea una frase conocida en medio de los cristianos. No nací así, voy a morir así. Yo nací así, voy a morir así. ¿Quieren seguir con el hombre viejo? Bueno, sigue con el hombre viejo. Que era Dios que el Espíritu Santo alumbra la vida de las personas, nos alumbra a todos, para que entendamos que el día que nos toca cruzar la línea, vamos a depararnos solamente con el Rey. Y el Rey no va a te preguntar más que mirarte y ver con qué está vestido. ¿Con qué vestidura estás vestido? ¿De Cristo o de Adán? Que yo puedo mentir a todo el mundo, yo puedo disfrazarme frente a todo el mundo, pero al Rey de la Gloria, nadie. La Biblia dice, todas las cosas son desnudas y transparentes a los ojos con quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué, hermanos, pocos son elegidos? Porque pocos quieren renovar sus entendimientos con la palabra. Pocos quieren cambiar sus pensamientos, sus hechos con la palabra. Por eso pocos son elegidos. Y pocos quieren vestir el hombre nuevo que revela a Cristo en su vida. Pocos quieren vestir ese hombre nuevo, criado según Dios, como leemos en el versículo anterior, criado según Dios en justicia y en la verdad. Hermanos, todos quieren entrar a la boda. ¿Es verdad o no? ¿Cuántos quieren entrar a la boda? Todos queremos entrar. Si fuéramos 5,000, 10,000, ¿y cuántos hermanos quieren entrar a la boda? Los 5,000 o los 10,000 iban a levantar la mano. Hermanos, todos quieren entrar a la boda, pero pocos quieren obedecer las normas. Pocos quieren obedecer las normas y las condiciones puestas ¿por quién? Por Rey. Hermanos, esas condiciones no es capricho de un hombre. Esas son las condiciones puestas por el Rey. Por el Rey. Por eso, hermanos, muchos son llamados y pocos son elegidos. Y corto aquí, seguiremos semana que viene porque si no, vamos a ir quizás 1 hora más. Pero que Dios nos bendiga, hermano. Como les dije, ese mensaje se va a YouTube, se pueden volver a mirarlo, a estudiarlo, a abrir tu Biblia, a evaluarte a ti mismo y a mí mismo. Señor, y ustedes, aunque no crean, ese estudio, hermano, me lleva tiempo. ¿Sabe por qué? Porque realmente, Dios testigo, que muchas veces yo tengo que dejar de estudiar y quiero hincar mi rodilla y decir, Dios, ayúdame a practicar lo que tu palabra dice. Bueno, la palabra de Dios empieza de acá, de acá. Aquí yo no tengo un sello, hermano, y esa palabra golpea más mi vida y yo daré cuenta más de cualquiera de vosotros por esa palabra, porque esa palabra pasó por mí.
y hacia ustedes. Hermanos, que tengamos un tiempo de riqueza. Hermanos, que tengamos un tiempo donde podemos atesorar riqueza para nuestras vidas. Que podamos crecer, que podamos realmente, hermanos, vestirnos de Cristo y vivir una vida digna del Señor. Que Dios nos bendiga. Señor, te damos las gracias y bendecimos tu santo nombre. Agradecidos por tu palabra, Señor. Agradecidos porque tu palabra nos revela en esta mañana la terrible realidad que tú mismo anunciaste hace 2000 años. Que muchos son llamados, pocos son elegidos. Ayúdanos, Dios Santo, a que seamos de los elegidos que obedecen tus normas y que vivamos realmente, Señor, con la vestidura de justicia de tu Hijo Jesús. Ayúdanos. Oh Dios, todos estamos, Señor, lejos de la realidad que tú deseas de nosotros. Ayúdanos que tu Espíritu alumbra nuestra mente, nuestros oídos, y impulsa en nosotros la disposición, Señor, de renovar nuestra mente y de revestirnos de la justicia de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a amar tu verdad y vivir tu verdad, para que por medio de tu verdad, Señor, tu justicia cubre nuestras vidas. Por eso mismo tu palabra dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y era Dios la palabra. Señor, ayúdanos a que por medio de tu palabra, no solamente el memorizar tu palabra, sino el vivir tu palabra, seamos transformados por tu poder. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo. Tú mismo dijiste, porque los días son malos. Conserva nuestras vidas. Bendiga cada uno de nosotros, Señor. Bendiga cada vida, cada hogar representado acá. Bendiga a aquellos que no están con nosotros hoy, Señor. Que tu gracia sea derramado sobre nosotros, sobre cada uno de tus hijos, para que se levante a vivir una vida plena de tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu antorcha, no solamente en nuestras manos, sino en nuestros corazones. Que podamos reflejar tu luz, ya que tú mismo dijiste, ustedes son la luz del mundo. Ayúdanos a, como embajadores tuyos, seamos vestidos con tu bandera, Señor. Y que todos los que nos miran pueden de cierta forma verte a ti. Te damos las gracias. Bendiga cada uno de nosotros, bendiga el regreso de cada uno a su hogar, Señor. Te bendecimos agradecidos por darnos tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, Dios Santo, te agradecemos. Amén.